Madre mía, lo de Demet Özdemir y Can Yaman no para de dar que hablar. Y ahora la propia Demet ha roto el silencio. ¿Qué ha dicho? Pues agárrense porque no tiene desperdicio. Me he enterado de todo y vengo directo a contároslo que esto es salseo del bueno. Olvídense de los titulares vacíos. Lo que Demet ha soltado es una declaración contundente y la verdad, me ha sorprendido para bien. Ha dicho, y esto es textual, jamás me avergoncé de él. Toma ya. Esto cae como un jarro de agua fría sobre todos los que esperaban que dijera lo contrario, ¿no os parece? Porque vamos a ser sinceros, desde que terminaron su relación, y ojo, no hablo de una ruptura cualquiera, sino de una que acaparó portadas y especulaciones a tope, siempre ha habido ríos de tinta sobre si había rencor, si se había arrepentido, si se había avergonzado de algo. Y mira tú por dónde Demet sale y dice esto. Punto final a los rumores de arrepentimiento. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet quiere dejar claro que, a pesar de que su relación con Can no prosperó, lo vivido fue importante para ella. Y más allá de lo personal, creo que le está mandando un mensaje a la industria, a la prensa, y sobre todo, a los fans. Ella no se esconde, no reniega de su pasado. Al contrario, lo defiende. Muchos dicen que Can Yaman se ha vuelto un poco excéntrico, por decirlo suave. Que su fama le ha afectado, que sus apariciones son cada vez más llamativas. Y sí, es verdad que a veces uno se pregunta qué está pasando por su cabeza. Pero Demet con esta frase está diciendo, a pesar de todo lo que se dice o se hace, yo me quedo con lo bueno, y él nunca fue motivo de vergüenza para mí. Eso es mucho decir, especialmente cuando las cosas terminan mal. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto a famosos que al romper, intentan borrar todo rastro de su ex? Pues Demet va por otro camino. Ella, al parecer, valora la experiencia y a la persona, por encima de los altibajos. Esto, para mí, habla de una madurez y una clase que pocos tienen. Y no nos olvidemos de la timín de esto. Justo ahora, cuando Can está de vuelta en Turquía, haciendo de las suyas y generando revuelo, Demet suelta esta bomba. ¿Será una forma de cerrar capítulos de una vez por todas? O quizás un guiño sutil. Yo sospecho que es una estrategia para acallar voces, para dejar a todos bien calladitos con la verdad de su perspectiva. Porque lo que me fascina de estas declaraciones es que no dice «lo quiero de vuelta», ni nada por el estilo. Dice «jamás me avergoncé». Es una defensa de su elección, de su tiempo juntos. Es como decir, sí estuvimos juntos, y aunque ya no estemos, no me arrepiento de haber elegido compartir mi vida con él en ese momento. Y sí, ahora mismo me estoy preguntando si esto es una señal de que están en contacto de nuevo, o simplemente Demet quiere limpiar su propia imagen de cualquier negatividad. Porque a veces cuando las cosas se ponen tensas, la gente saca cosas que no son. Y ella, al parecer, no tiene nada que ocultar sobre su tiempo con Can. Lo que está claro es que esta mujer sabe cómo generar impacto. Y sus palabras, en vez de crear polémica, crean respeto. Demuestra que puede mirar atrás sin resentimiento y sin tapujos. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta declaración de Demet es una forma de pasar página definitivamente, o un indicio de que la puerta para Can sigue abierta?